El tesoro helado que anhela Trump es indudablemente Groenlandia, que tiene una extensión 4 veces mayor que España, aproximadamente, y que tiene una gran cantidad de recursos minerales, de petróleo, de tierras raras, etcétera, con lo que es muy apetecible para, diríamos, Trump y también para cualquier otro presidente. El problema es que pertenece a Dinamarca y en ese sentido hay que respetar la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia. Parece ser que hay una parte de los habitantes de Groenlandia que quieren independizarse de Dinamarca, pero ese es otro tema. Los inuits, por ejemplo, una parte de ellos parece ser que quieren independizarse, pero en cualquier caso la soberanía, insisto, pertenece al gobierno danés. Por tanto, parece utópico que Estados Unidos pueda comprar Groenlandia dándole mucho dinero a Dinamarca. Me parece que no es viable porque además hay que considerar que ya tiene una base militar en el norte de Groenlandia, en Thule, con lo que es más que suficiente para prevenir posibles riesgos militares o de otro tipo. La misma pobreza. Según algunos comentaristas políticos y analistas políticos, la llegada de Trump al poder en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos va a significar precios más altos, la misma pobreza y deportaciones. Eso es lo que opinan expertos políticos que analizan pues, las decisiones políticas del propio Trump. En ese sentido, a pesar de esto, pues va a estar en el gobierno sus 4 años, se supone, y esperemos que la política que está anunciando no la lleve a cabo. Me refiero en relación a las deportaciones de inmigrantes, también que no puedan ir a Estados Unidos, por ejemplo, mexicanos que realmente necesiten emigrar o migrar a Estados Unidos para buscar una vida digna, etcétera, y de otros países, por supuesto. En ese aspecto, yo creo que lo que tiene que hacer Estados Unidos es fortalecer el sistema sanitario estadounidense, que sea público de verdad y que no sea privado, y buscar beneficios para los estadounidenses, pero no limitar el acceso a otras personas de otros países que van con una buena intención a Estados Unidos para labrarse un porvenir y para vivir dignamente, ayudando además a la propia economía de Estados Unidos. Sin deportaciones masivas de inmigrantes. Esperemos que no sea esa la política de Trump, aunque la ha anunciado repetidamente estas últimas semanas. Y como ha dicho el Papa Francisco, sería una desgracia, sería algo lamentable para todos, no solamente para los cristianos, sino para todo el mundo, porque realmente los migrantes tienen derecho también a tener una vida digna en Estados Unidos o en cualquier otro país, y no solamente en su país de origen, que no les da las posibilidades de vivir dignamente, por ejemplo, algo tan entendible y tan simple como eso. De hecho, diríamos, Estados Unidos es una nación, es un estado de estados que está conformado por migrantes irlandeses, una gran cantidad de ellos, que emigraron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y por otras nacionalidades. Y en ese sentido es un crisol de nacionalidades el propio Estados Unidos. Lo que sucede es que Trump considera que los migrantes son portadores de actitudes, diríamos, negativas, y considera que todos los inmigrantes, o una parte de ellos considerable, van a causar problemas relacionados con delitos, etcétera. Y eso no es cierto, porque delitos los cometen los estadounidenses, los migrantes y cualquiera que viva en Estados Unidos. Por tanto, esa no es una razón para las deportaciones masivas. Recuperar mensajes borrados es lo que ha solicitado el juez del Tribunal Supremo que lleva el caso del fiscal general del Estado, señor García Ortiz, para de esta manera poder acceder a los contenidos completos de los mensajes que envió por WhatsApp o que recibió, y también pues a las llamadas telefónicas. Y esto lo va a conseguir a través de los datos que le ofrezca WhatsApp y Google, porque esos mensajes, aunque estén borrados, se pueden recuperar en su integridad, y de esa manera se podrá saber con toda certeza y sin ninguna duda cuáles fueron los mensajes que se enviaron y si ha habido una filtración en la propia Fiscalía General del Estado, e incluso si ha sido el filtrador el propio fiscal general del Estado, partiendo de la presunción de inocencia que todavía, por supuesto, se aplica a su caso y en general. Me parece perfecto lo que ha hecho el juez del Supremo, y así tiene que ser, como es lógico, para saber la verdad completa de lo que ha sucedido. Poder en las redes.
El poder que tienen las redes sociales pues es realmente tremendo. Podemos hablar de Facebook, de X o el antiguo Twitter, o podemos hablar de otras redes también, como por ejemplo Instagram, que pertenece a Facebook también, TikTok, etcétera, y otras muchas redes que hay. Realmente parece que hay una preocupación en el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre la influencia de estas redes sociales de Internet en la divulgación de opiniones, de bulos, de manipulaciones de la información que pueden perjudicar en el ambiente político y que también pueden influir en las elecciones políticas, tanto en las generales como en otro tipo de elecciones. En ese sentido, es verdad que es necesario verificar los datos, contrastar lo que dicen las redes sociales, también a veces los diarios digitales o los diarios de papel, pero eso forma parte de la práctica democrática y de la libertad de expresión y de información. En cualquier caso, se pueden detectar fácilmente los bulos y las malas interpretaciones de las noticias o incluso de la manipulación de las propias informaciones. Eso se puede averiguar comparando informaciones y contrastando informaciones, como se hacía también hace una serie de años. Prohibida en España la cría de gallinas al aire libre. Esto sucede porque realmente hay un cierto riesgo de que pueda haber un contagio masivo por la gripe aviar de muchas aves, de corral, etcétera. Y en ese sentido, si las gallinas están al aire libre, es más posible el contagio o la infección de muchísimas aves, de muchísimas gallinas, y por lo tanto, para proteger pues de la infección a muchos pájaros, a muchas aves, pues realmente se toma esta medida. Además, también hay que pensar en el consumo humano de huevos y también de gallinas, de pollos, etcétera. En ese aspecto me parece una muy buena medida por parte del gobierno español para evitar que haya una extensión de la gripe aviar en muchas aves y que eso pueda repercutir en la salud humana, porque ha habido casos de contagio en Estados Unidos e incluso contagios masivos de aves en también Norteamérica. Por tanto, todas las medidas que se están planteando creo que son necesarias.